David Copperfield, Charles Dickens. Habíamos salido de Yarmouth a las 3 de la tarde y hasta la mañana siguiente a las 8 no debíamos llegar a Londres. Comenzaba el otoño y las noches eran aún templadas. Cuando atravesábamos un pueblecillo, trataba yo de ver por las puertas entreabiertas el interior de las casas y lo que en aquel momento hacían sus habitantes. Y cuando los chiquillos corrían para subirse a la trasera de la diligencia, pensaba si tendrían padres y serían felices en sus casas. Como se ve, mi imaginación encontraba anchos campos por donde vagar a su antojo, sin contar con el tema que me sugería las más tristes reflexiones, es decir, el lugar de mi destino en el cual pensaba sin cesar. Recuerdo también que había momentos en que encauzaba mi pensamiento hacia la casa de mi madre y hacia la Peggotty, y procuraba formarme idea de cómo era yo antes de haber mordido al señor Murdstone, problema este último que no conseguía resolver satisfactoriamente. Tan remoto me parecía aquel suceso. Menos agradable fue el viaje a partir de la medianoche a causa del frío que se hizo molesto en extremo. Me habían encajado como cuña entre dos señores, y como el temor a escurrirme del asiento me mantenía inmóvil, corría riesgo inminente de que mis vecinos me ahogasen al dormirse, pues sus cuerpos me estrujaban como si fueran las dos mandíbulas de un torniquete. Hubo momentos en que me oprimieron tanto que grité sin poder contenerme. Por favor, señores. Debo decir que mi súplica les desagradaba en extremo. No me admira en medio de todo, pues turbaba la placidez de su sueño. Iba sentada frente a mí una señora vieja, envuelta en un abrigo de pieles de pies a cabeza, la cual señora, más que mujer, parecía en la oscuridad un almiar de heno. Viajaba en compañía de una cesta descomunal, para la que no encontró hueco al principio, hasta que se percató de que, dada la cortedad de mis piernas, podía colocarla debajo de ellas. El más feroz de los verdugos no habría podido idear instrumento de tortura más horrible para mí. Me golpeaba incesantemente, contusionándome las espinillas, y cuando yo, para librarme de aquel tormento, intentaba moverme, los objetos de cristal que en ella iban chocaban entre sí, o con otros cuerpos duros, produciendo un ruido ensordecedor. Cada vez que esto ocurría, la vieja me propinaba un puntapié gritando: ¿Quieres estarte quieto de una vez? Caramba con el muñeco, y qué poco sufrido es. El sueño de mis compañeros de viaje se hizo menos agitado cuando salió el sol. Durante la noche debieron sufrir horribles pesadillas, a juzgar por los sonoros ronquidos con que me obsequiaron. Pero a medida que el sol se elevaba, su sueño iba siendo menos profundo, y poco a poco se fueron despertando todos, unos después de otros. Recuerdo que me sorprendió mucho oírles sostener que no habían dormido un minuto y rechazar indignados toda alusión hecha en este sentido. Es fenómeno curioso cuya causa jamás he podido explicarme. De todas las debilidades humanas, la que menos dispuestos nos hallamos acaso a confesar es la de haber podido conciliar el sueño en un carruaje. Callando la impresión singular que me produjo la ciudad de Londres, cuando la vi allá a lo lejos, y sin explicar por qué imaginaba yo que todas las aventuras de mis protagonistas tenían por teatro aquella gran ciudad, emporio que a mis ojos encerraba más maravillas y donde se cometían más crímenes que en todas las demás ciudades de la tierra, diré que llegamos al fin a una posada, enclavada en el barrio de Whitechapel, donde paraba la diligencia. No recuerdo si se llamaba el Toro Azul o el Jabalí Azul, pero sí que en su muestra campeaba un animal azul, semejante al que estaba pintado en la trasera de la diligencia. Al echar pie a tierra, el mayoral fijó en mí su mirada y, acercándose a la puerta de la posada, gritó: ¿Hay alguien aquí que espere a un niño inscripto en el registro con el nombre de Murdstone? Nadie contestó. Pruebe usted con el nombre de Copperfield, se lo ruego, señor, dije bajando humildemente los ojos.
¿Hay alguien que espere a un niño inscripto en el registro de salida con el nombre de Murdstone, que viene de Suffolk, pero que dice llamarse Copperfield y que ha de esperar a que vengan a recogerlo? Repitió el conductor. ¿Hay alguien? No, no había nadie. Miré con verdadera inquietud a todos los que me rodeaban, pero ninguna impresión produjo en los presentes la pregunta del mayoral, a pesar de haberla repetido. Un hombre que calzaba altas polainas y era tuerto insinuó que lo mejor sería ponerme un collar de cobre y atarme a un poste de la cuadra como a los perros extraviados. Acercaron una escalera a la diligencia y bajé detrás de la señora. No me atreví a moverme hasta que hubo sacado su cesta. En pocos instantes abandonaron sus asientos todos los viajeros. Se bajaron de la Imperial los equipajes y los mozos de cuadra entraron la diligencia en la cochera, y mientras nadie se presentó a reclamar al niño. Más solitario que Robinson Crusoe, quien al menos a nadie tenía cerca que le observase y notase que estaba solo, entré en la posada y, previa a la invitación del encargado, me senté en la báscula en que se pesaban los equipajes. El rato que allí permanecí sentado entre grandes montones de paquetes, libros y fardos, respirando el olor de las cuadras, me asaltaron infinitas reflexiones, a cual más lúgubres. Suponiendo que nadie viniese a buscarme, ¿cuánto tiempo me permitirían permanecer donde estaba? ¿Daría tiempo a que se acabasen mis 7 chelines? ¿Tendría que pasar la noche sobre uno de aquellos baúles que no habían retirado aún sus dueños? ¿Sería preciso que me lavase todas las mañanas en la fuente del patio? ¿O bien me despedirían todas las noches y tendría que volver todas las mañanas hasta que viniesen a buscarme? Y si no se trataba de un error, sino que el señor Murdstone había inventado aquel plan para desembarazarse de mí, aun suponiendo que me permitieran quedarme donde estaba hasta que hubiese gastado mis 7 chelines, ¿cómo esperar luego la muerte, desagradable en extremo para mí y fecunda en molestias y contrariedades para los que tuvieran que pagar mis gastos en el entierro? Se me ocurrió la idea de ponerme en camino inmediatamente para intentar el regreso a casa de mi madre, pero ¿cómo podría yo andar tanto? Y por otra parte, aun cuando consiguiese llegar, ¿tenía probabilidades de ser bien acogido por alguien, como no fuese por la Peggotty? Podía ofrecerme a las autoridades más cercanas como soldado o como marinero, pero era tan niño que casi con seguridad no me hubiesen admitido. Estos pensamientos y otros 1000 semejantes me encendían el rostro y me producían una verdadera fiebre, cuando entró en la posada un hombre que habló algunas palabras al oído al empleado. Este se levantó de su asiento y, sacándome rápidamente de la báscula, me empujó hacia el recién llegado. Exactamente lo mismo que si yo hubiese sido un encargo que se entrega al destinatario una vez pagado el porte y comprobado el peso. Al salir de la posada de la mano de mi desconocido, me atreví a echar una rápida ojeada sobre mi guía. Era un joven de rostro amarillento, aire desgarbado, mejillas hundidas y barba casi tan negra como la del señor Murdstone. Pero aquí cesaba la semejanza entre los dos, pues no tenía patillas como aquel y sus cabellos, en vez de lustrosos, eran ásperos y duros. Vestía levita y pantalón negros, de corte algo antiguo y bastante raídos. Las mangas de la levita le estaban cortas, el pantalón apenas llegaba hasta el tobillo de su actual propietario, y su corbata era blanca, pero no pecaba de limpia. No supuse entonces, ni quiero suponer ahora, que fuese la corbata la única prenda blanca que llevara puesta, pero sí afirmo que era toda la que dejaba ver. ¿Es usted el nuevo alumno?, me preguntó. Sí, señor, contesté, dando como cierto lo que no sabía. Yo soy uno de los pasantes del colegio Salem, me dijo. Le saludé respetuosamente y no me atreví a hacer la menor alusión a una cosa tan vulgar como mi maleta en presencia del sabio maestro de Salem House. Solo cuando hubimos salido del patio tuve valor para hablar de ella. Volvimos sobre nuestros pasos y mi acompañante, oída la humilde observación que le hice de que más adelante podría serme útil, dijo al empleado del escritorio que el cochero pasaría al mediodía a recogerla.
¿Tendrá usted la bondad de decirme, señor, si está muy lejos el colegio? Pregunté cuando hubimos recorrido otra vez el trayecto que acabábamos de desandar. Está hacia Blackheath, me contestó. ¿Dista mucho ese lugar, señor? Interrogué con timidez. Unas 6 millas. Iremos en diligencia. Eran tales mi cansancio y mi debilidad de estómago que la idea de recorrer 6 millas sin desayunar me pareció superior a mis fuerzas. Me atreví, por tanto, a decirle que no había comido nada desde el día anterior y que le agradecería me permitiese comprar algo para comer. Pareció sorprendido de lo que oía, y después de haber reflexionado un instante me dijo que tenía necesidad de detenerse en la casa de una vieja que vivía cerca, y que lo mejor que yo podía hacer era comprar un poco de pan o algo que me gustase, siempre que fuese sano, y desayunar en la casa donde íbamos, en la cual podrían servirme leche. Entramos en una panadería, donde mi acompañante puso el veto a la adquisición de algunos bollos tentadores que yo intenté comprar, y únicamente me permitió tomar un panecillo de centeno, que me costó 3 peniques. Un poco más allá compré un huevo y un trozo de tocino ahumado, compras que me dejaron un sobrante de algunas monedas de mi segundo chelín, que tuve que cambiar y que me hicieron pensar que Londres era un sitio donde se vivía bastante barato. Hechas nuestras provisiones, atravesamos entre un estrépito y un movimiento que mareaban mi pobre cabeza. Un puente, London Bridge, indudablemente. Hasta creo que me lo dijo, pero yo estaba medio dormido. Y al fin llegamos a la casa de la vieja, que habitaba en un hospicio, según pude ver por la apariencia del edificio, y también por la inscripción colocada sobre la verja, que decía que aquella casa había sido fundada para albergar a 25 mujeres pobres. El pasante de Salem House levantó el picaporte de una de las muchas puertas negras que, parecidas unas a otras, se veían a lo largo del corredor. Al entrar en la habitación vimos a una pobre vieja que soplaba el fuego sobre el que tenía puesta una cacerolita. La vieja no bien vio a mi acompañante, cesó de soplar y dijo algo así como: «Carlos mío», pero al verme entrar detrás de aquél se levantó y, restregándose las manos, hizo una especie de torpe reverencia. «¿Puede usted preparar el desayuno para este niño?», preguntó el pasante de Salem House. «Que si puedo», dijo la vieja, «con mucho gusto». «¿Cómo está usted hoy, señora?», preguntó el pasante dirigiéndose a otra vieja sentada en una poltrona cerca de la lumbre. Tal parecido tenía la segunda vieja, con un montón de harapos, que aún hoy me admiro de no haber cometido el error de sentarme encima de ellos. «No está muy bien», insinuó la primera vieja. «Hoy es uno de sus malos días. Creo realmente que, si por desgracia se acabase la lumbre, también se apagaría ella para no volver jamás a la vida». Los dos la miraron y lo mismo hice yo. Aunque hacía mucho calor en la calle, la segunda vieja no parecía pensar más que en la lumbre. Creo que hasta estaba celosa de la cacerola, y sospecho que hubiera querido negar el fuego para freír mi huevo y asar mi tocino, porque en un momento en que todos estaban vueltos de espaldas, la vi amenazarme con el puño. El sol entraba por la ventana, pero ella, vuelta de espaldas, más parecía que intentaba abrigar el fuego para tenerlo caliente que calentarse en él. Con tanta desconfianza lo vigilaba. Cuando vio que los preparativos de mi almuerzo tocaban a su fin y que la lumbre iba a quedar libre, manifestó su alegría con una sonrisa que estaba muy lejos de ser melodiosa. Me senté frente a mi panecillo de centeno, al huevo y al trozo de tocino, a cuyos comestibles se habían juntado una taza de leche, y comí deliciosamente. No había terminado mi almuerzo cuando la vieja que habitaba la casa dijo al pasante: «¿Tiene usted a mano la flauta?». «Sí». «Toque algo», pidió la vieja con voz suplicante. «Se lo ruego». El pasante metió la mano debajo de los faldones de su levita y sacó los 3 trozos de una flauta, que armó e inmediatamente se puso a tocar. Mi opinión personal, que han robustecido muchos años de reflexiones, es que nadie en el mundo ha podido tocar peor. Arrancaba a la flauta los sonidos más espantosos que he oído jamás.
hayan sido naturales o artificiales. No sé cómo se llamaba la pieza que tocó, si es que lo que él tocaba se parecía a alguna pieza, cosa que dudo mucho, pero el resultado de aquella rara melodía fue, primero, hacerme pensar en todas mis desdichas, hasta el punto de que las lágrimas acudieron a mis ojos. Segundo, quitarme por completo el apetito. Y tercero, darme tales ganas de dormir que no pude mantener los ojos abiertos. El solo recuerdo de aquella música me adormece aún. Veo el cuartito con la consola entreabierta, las sillas de respaldo cuadrado, la escalera de caracol que conduce a otra habitación del primer piso y, finalmente, las 3 plumas de pavo real que adornan la campana de la chimenea. Pero todo se va borrando poco a poco de mi vista. Mi cabeza se dobla y me quedo dormido. No oigo ya la flauta, es el sonido de ruedas el que retumba en mis oídos. Sueño que estoy aún de viaje. Se detiene la diligencia, me despierto sobresaltado y vuelvo a oír la flauta. El pasante de Salem House toca ahora una cosa muy triste y la vieja le escucha con arrobamiento. Pero pronto se borra la vieja, desaparece el músico y no me doy cuenta de nada, ni de flauta, ni del pasante, ni de Salem House, ni de David Copperfield. No queda allí más que un sueño profundo. Soñé probablemente, aunque creí que lo veía, que mientras el músico soplaba en su espantosa flauta, la vieja dueña de la habitación, que se había acercado a él arrastrada sin duda por su entusiasmo, se inclinaba de repente sobre el respaldo de su silla y tomando su cabeza entre las huesosas manos, la cubría de besos. En aquel momento hasta me pareció que cesaba el sonido de la flauta. Según todas las apariencias, entonces y aún algún tiempo después, estuve en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, porque cuando se reanudó la música, oí a la susodicha vieja preguntar a la señora Fitzwilson si no opinaba que aquello era delicioso, refiriéndose a la flauta, a lo que la otra señora respondió: sí, sí, oh, sí. Y se inclinó sobre la lumbre, más deliciosa para ella que toda aquella divina música que desgarraba los oídos.